Antes de cumplir los 10 años, ya había conquistado corazones. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de su dulce voz y sonrisa angelical, se escondía una lucha silenciosa con la fama, el aislamiento y el rechazo de la industria musical que él mismo ayudó a renovar. Abraham Mateo no fue solo un niño prodigio. Fue un fenómeno cultural. En una época donde YouTube empezaba a destronar a la televisión, este joven español se convirtió en el sueño de millones. Y el blanco de una industria despiadada. Debutó con apenas 7 años en programas de talentos y a los 10 ya firmaba con Sony Music. Todos creían estar presenciando el nacimiento del Justin Bieber latino. Pero detrás de los escenarios llenos de luces, se gestaba una historia muy distinta, la de un niño obligado a madurar en medio de contratos millonarios, expectativas asfixiantes y una identidad artística que, durante años, no le pertenecía. Hoy Abraham Mateo es sinónimo de Latin pop y colaboraciones internacionales con artistas como Jennifer Lopez, Farruko o CNCO. Sin embargo, pocos recuerdan cómo fue humillado por su estilo, cuestionado por su autenticidad, e incluso descartado por su propio país cuando intentaba evolucionar. ¿Fue Abraham Mateo un títere de la industria o un visionario incomprendido? En este video vamos a desnudar el ascenso meteórico, la caída silenciosa y la sorprendente resurrección de un artista que hoy, más que nunca, reclama lo que es suyo, respeto. Abraham Mateo nació el 25 de agosto de 1998 en San Fernando, Cádiz, una ciudad del sur de España que rara vez figura en los mapas del estrellato musical. Pero desde muy pequeño, su entorno supo que estaban ante alguien distinto. A los 7 años ya ganaba concursos de canto, interpretando baladas que superaban con creces su edad emocional. Su hermano, Tony Mateo, también cantante, había abierto una pequeña puerta al mundo artístico, pero Abraham la derribó por completo. La televisión española fue su primer trampolín. Programas como Menuda Noche lo catapultaron al reconocimiento nacional, donde su voz de tono angelical y su dominio escénico desconcertaban incluso a los profesionales del espectáculo. No era un niño cantando bien. Era un niño que interpretaba con el alma. A los 10 años firmó con Sony Music, un logro que marcaría el inicio de su relación con las grandes ligas de la música comercial. Su primer álbum homónimo, lanzado en 2009, pasó algo desapercibido, pero sería solo cuestión de tiempo antes de que su momento llegara. En 2012, con apenas 13 años, su versión de Señorita explotó en YouTube y redes sociales, acumulando millones de visitas y convirtiéndose en un fenómeno viral. El joven andaluz era comparado incesantemente con Justin Bieber, lo cual era tanto un halago como una carga. A partir de ahí, Abraham se convirtió en el nuevo ídolo teen de habla hispana. Su estilo fusionaba el pop latino con coreografías modernas, imagen pulida y una energía imparable. Su fandom crecía a una velocidad vertiginosa, especialmente en Latinoamérica, donde su carisma se convirtió en furor adolescente. Pero mientras su popularidad subía como la espuma, dentro de los círculos más serios de la industria española, las críticas llovían, se le acusaba de ser una creación prefabricada, carente de autenticidad artística, una moda pasajera que desaparecería al pasar la pubertad. En entrevistas, se le trataba con condescendencia, en redes sociales, era objeto de burlas por su apariencia, su forma de hablar, e incluso por cantar en inglés con acento andaluz. Abraham Mateo comenzaba a sentir la presión de una industria que lo había encumbrado como símbolo juvenil, pero que no le permitía crecer ni evolucionar. Mientras sus fans lo defendían con pasión, los medios lo etiquetaban como producto de marketing, sin espacio para demostrar su evolución musical o su capacidad de reinvención. Con apenas 16 años, Abraham tenía una discografía sólida, giras internacionales y colaboraciones con artistas como 50 Cent, CNCO y Farruko. Pero al mismo tiempo, se encontraba atrapado entre dos mundos, el de los niños que lo habían idealizado como ídolo, y el de los adultos que no terminaban de tomarlo en serio como artista. Este conflicto, tanto externo como interno, sería el eje de una transformación que marcaría su carrera.
En este punto comienza la verdadera historia, como un niño estrella tuvo que destruir su propia imagen para reconstruirse como músico maduro. Lo que sigue no es solo una carrera musical, sino una batalla por la identidad, el respeto y la libertad creativa. La historia de Abraham Mateo no empieza con una caída, sino con una ascensión vertiginosa. Entre 2012 y 2016, su nombre se volvió omnipresente en medios, redes y portadas de revistas juveniles. Su estilo combinaba la estética del pop estadounidense con la energía del reggaetón emergente, pero sin perder esa esencia dulce de niño prodigio que conquistaba a las madres y a las hijas por igual. Lanzó discos como AM, QAM y Are You Ready, cada uno con más madurez musical, letras más atrevidas y colaboraciones que iban desde los productores de One Direction hasta cantantes urbanos del momento. Pero el cambio de voz inevitable al atravesar la adolescencia transformó más que su registro vocal, fue el símbolo de una metamorfosis que puso a prueba todo lo que había construido. Con el tiempo, el Abraham de flequillo perfecto y voz aguda comenzó a desaparecer. En su lugar apareció un joven más reservado, con músculos marcados, tatuajes discretos y letras más sensuales. Pero ese nuevo Abraham no fue recibido con los brazos abiertos. Muchos fans no aceptaron el cambio. Los medios, antes aduladores, ahora parecían ignorarlo. Las radios dejaron de sonarlo como antes. Y lo más hiriente, España, su tierra natal, pareció darle la espalda en el momento en que más necesitaba apoyo. Entre 2017 y 2019, Abraham intentó reinventarse por completo. Su sencillo Loco Enamorado con Farruko fue su primer gran paso hacia el mercado latino urbano. La canción superó los 300 millones de reproducciones, y por primera vez, artistas como J. Lo, Becky G y Yandel comenzaron a mostrar interés. El niño prodigio español se transformaba, poco a poco, en una promesa internacional del reggaetón melódico. Pero este viraje también trajo críticas. Muchos lo acusaban de venderse al género urbano por moda, de perder su identidad, de imitar a otros artistas. En foros musicales se debatía si tenía talento real o si era solo otro caso de fama temprana sin sustancia. Incluso dentro de la industria, había rumores de conflictos con su equipo de management, desacuerdos con productores y un sentimiento de soledad creciente. Su vida personal también sufría. En entrevistas, Abraham admitía sentirse incomprendido, incluso exiliado emocionalmente. La fama que una vez lo abrazó, ahora lo mantenía en una burbuja de incertidumbre. Muchos olvidan que mientras se lidiaba con contratos, expectativas y giras, sus compañeros de generación estaban viviendo su adolescencia con normalidad. El punto más bajo llegó cuando sus nuevos proyectos no recibieron la repercusión esperada. Álbumes como A Cámara Lenta pasaron casi desapercibidos en España, aunque tuvieron buena acogida en América Latina. Abraham, que había sido tratado como estrella nacional, se convertía en un artista sin país, sin espacio claro en la radio ni en las playlists dominantes. Pero Abraham no se rindió. En lugar de desaparecer como tantos otros ídolos juveniles, se aferró a lo único que siempre fue suyo, su música. Empezó a componer para otros artistas, a producir en silencio, a estudiar las nuevas tendencias. En 2020, durante la pandemia, compartió reflexiones íntimas en redes sociales donde hablaba del precio de la fama y de su necesidad de reencontrarse consigo mismo. En la calma después de la tormenta, Abraham Mateo resurgía, más maduro, más introspectivo. Con nuevas canciones que hablaban de desamor, identidad, dualidad y un estilo menos dependiente de las modas. Su colaboración con Ana Mena, Quiero Decirte, lo reconectó con el público español. Y su participación como coach en La Voz Kids lo posicionó como un referente con autoridad en la industria, un círculo que se cerraba simbólicamente, el niño prodigio ahora guiaba a nuevos talentos. Pero lo más sorprendente estaba por llegar porque lo que se escondía detrás de su transformación no era solo un cambio musical, sino una verdad emocional jamás contada al público durante años.
Abraham Mateo sonreía frente a las cámaras, posaba perfecto en las alfombras rojas, agradecía premios con humildad robótica. Pero puertas adentro, vivía lo que él mismo llegó a describir como una lucha constante con su propia imagen. El niño prodigio que había encantado a España ya no existía, y en su lugar quedaba un joven artista atrapado en un conflicto entre lo que quería ser y lo que el mundo esperaba de él. En una entrevista con El País, Abraham confesó que llegó a sentirse secuestrado por su propia fama. Durante un tiempo no sabía quién era. Todo lo que hacía estaba controlado, lo que debía decir, cómo debía vestir, cómo debía moverme. Yo solo quería hacer música. Esta declaración, lejos de ser solo una queja de celebridad joven, escondía un trasfondo mucho más oscuro. Abraham había perdido el control de su carrera desde los 10 años. Las decisiones las tomaban otros. Él solo ejecutaba. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la etapa de mayor éxito de su adolescencia. Durante la gira promocional de Are You Ready, su equipo le exigía grabar, ensayar, firmar autógrafos y actuar durante semanas sin descanso. Según fuentes cercanas, Abraham sufrió un ataque de ansiedad antes de un concierto en México y tuvo que ser asistido médicamente. El incidente fue ocultado al público. Peor aún fue la forma en que los medios comenzaron a deshumanizarlo. Algunos titulares lo llamaban producto plástico, otros se burlaban de su acento andaluz al cantar en inglés, y más de una vez se le cuestionó públicamente su masculinidad por su apariencia estilizada. Todo esto mientras solo tenía 15 o 16 años. Abraham intentó mantener la compostura. Pero en su entorno se gestaban fracturas, desacuerdos con su management, cambios de representantes, conflictos creativos. Llegó un momento en que él mismo comenzó a escribir canciones como escape emocional. Temas como A cámara lenta y Me vuelvo loco reflejan entre líneas ese grito silencioso por identidad. Una de las revelaciones más duras surgió en 2021, cuando en una transmisión en vivo por Instagram, Abraham respondió a un fan que le preguntó si había pensado en dejar la música. Su respuesta fue un susurro, muchas veces. Pero no puedo. La música es lo único que me salva. Esa frase se volvió viral entre sus seguidores. No era solo una confesión, era un clamor. En entrevistas posteriores, reconoció haber vivido episodios de aislamiento emocional, insomnio y un rechazo profundo hacia el personaje público que le había sido impuesto. Incluso consideró retirarse temporalmente y mudarse fuera de España para comenzar de cero. Sin embargo, fue en América Latina donde encontró el abrazo que su propio país le negó. En Argentina, México y Chile, lo recibieron como un artista completo, sin el peso de haber sido el niño estrella español. La prensa comenzó a cambiar su tono. Revistas como Billboard Latino lo destacaban como uno de los artistas más versátiles de su generación. Y artistas consagrados como Luis Fonsi y David Bisbal lo elogiaban públicamente por su disciplina y evolución. Paradójicamente, ese respeto internacional hizo que España empezara a redescubrirlo. Hoy, Abraham Mateo no solo canta, produce y compone, sino que también asesora a nuevos talentos. En La Voz Kids, donde es coach, habla abiertamente sobre la presión que los niños artistas enfrentan. Yo no quiero que les pase lo que me pasó a mí, dijo en uno de los capítulos, con los ojos visiblemente emocionados. El público, antes dividido, comenzó a mostrar empatía. En redes sociales, miles de fans compartían sus propios procesos de cambio personal usando su música como banda sonora. Algunos decían que crecieron con él, otros que por fin entienden lo que realmente vivió. No es solo una historia de fama. Es la historia de un niño que fue moldeado por la industria, pero que decidió romper el molde con sus propias manos. Desde el punto de vista de Escándalo Total, la historia de Abraham Mateo es mucho más que la clásica narrativa del niño estrella caído en desgracia. Es, de hecho, una radiografía precisa de cómo la industria puede fabricar ídolos, consumirlos y luego desecharlos todo antes de que cumplan 20 años. Abraham no fue un artista emergente cualquiera.
fue una inversión. Un producto cuidadosamente diseñado para conquistar un nicho y explotar el mercado juvenil. Su talento era innegable, pero lo que se construyó alrededor de él fue una maquinaria comercial que no le permitió equivocarse, explorar o simplemente crecer con libertad. Y es ahí donde la historia se quiebra. Muchos podrían pensar que Abraham fue simplemente un afortunado que cumplió su sueño. Pero esa visión ignora el costo emocional y psicológico de vivir bajo presión constante desde la infancia. La exposición pública, la pérdida de privacidad, el escrutinio mediático, la infantilización de su talento y el rechazo cuando intentó madurar. Todo eso deja cicatrices que no siempre se ven en el escenario. Desde nuestro análisis, lo más admirable de Abraham Mateo no es su voz, su físico o su carisma, es su resistencia. Pocos artistas tan jóvenes han vivido una transformación tan completa sin desaparecer por completo. La industria española lo rechazó en su intento de evolución, pero él no se hundió. Apostó por América Latina, cultivó nuevas alianzas, se reinventó como productor y hoy está más vigente que nunca, aunque en una frecuencia distinta. Lo que resulta curioso y, para nosotros, profundamente sintomático es cómo España ha empezado a recuperarlo ahora que los latinos lo han consagrado. El clásico refrán "nadie es profeta en su tierra" cobra fuerza aquí. Y es válido preguntarse, ¿cuánto talento ha perdido el país por no saber acompañar a sus artistas en sus procesos de cambio? Otra cuestión que vale destacar es la evolución de Abraham como figura masculina en el pop. Desde su estética perfecta y suavemente andrógina en su niñez, hasta su imagen actual, más sobria y segura, ha habido un proceso de construcción de identidad que muchos jóvenes seguidores han encontrado inspirador. En un mundo donde los modelos de masculinidad aún son rígidos, Abraham se ha movido entre la sensibilidad, la elegancia y la potencia sin pedir permiso. Lo que también nos impresiona es cómo, a pesar del dolor, nunca se volcó hacia la autodestrucción. No protagonizó escándalos sexuales, adicciones ni episodios de violencia. Su rebeldía fue silenciosa, componiendo en solitario, cambiando de estilo, buscando su espacio sin gritar. Desde Escándalo Total, creemos que Abraham Mateo merece más reconocimiento del que ha recibido. No solo por su recorrido artístico, sino por su integridad en medio del caos. Nos parece una figura compleja, contradictoria, real. Y sobre todo, un testimonio de que crecer bajo los reflectores no te condena a quebrarte. Si tienes el valor de romper con lo que te ata. Y ahora, te preguntamos a ti, espectador. ¿Alguna vez juzgaste a Abraham Mateo por su imagen sin conocer su historia? ¿Crees que España le ha fallado como artista? ¿O piensas que aún tiene mucho más por dar y sorprender? Tu opinión también forma parte de este escándalo. Porque, como siempre decimos aquí, lo que ves no siempre es lo que fue. Hay historias que parecen estar escritas para brillar y otras para resistir. La de Abraham Mateo pertenece a ambas. Porque no fue solo un niño que cantaba bien. Fue un reflejo de una generación que creció expuesta, juzgada, presionada a ser perfecta y que, como él, aprendió que el verdadero triunfo no es llegar primero, sino saber quedarse cuando todos esperan que te caigas. Hoy, al escuchar sus canciones más recientes, hay algo distinto en su voz. Ya no es la del niño que imitaba, ni la del adolescente que quería gustar a todos. Es la de un hombre que ha conocido el precio de ser amado y luego olvidado. Es la voz de alguien que no canta para agradar, sino para decir lo que antes no podía. Muchos siguen viendo a Abraham Mateo como aquel chiquillo de YouTube, sin entender que ya no existe. Y quizás por eso, sus conciertos hoy son más íntimos, más honestos, más humanos. Porque el espectáculo ya no está en las luces, sino en la historia que hay detrás de cada nota. Al mirar hacia atrás, uno se da cuenta de que lo más impactante no fue su ascenso, sino su capacidad de sobrevivirlo. En una industria que celebra lo nuevo y descarta lo roto, Abraham eligió no romperse. Eligió reconstruirse. ¿Fue justo lo que vivió? Probablemente no. ¿Le sirvió de algo?
Sin duda. ¿Volvería a empezar si pudiera? Tal vez no. Pero hay una cosa que nunca cambiará, su legado como uno de los artistas más resilientes que ha dado la música pop hispana en los últimos tiempos. Al final, algunas historias no estaban destinadas a ser contadas. Pero ahora tú las sabes.